Me crié en Medicine Bow, Wyoming, que es un pequeño pueblo. Somos conocidos principalmente por ser el lugar del reposo no tan final de D.P. el dinosaurio. Su esqueleto se encuentra actualmente en el Museo de Historia Natural de Pittsburgh, Pensilvania. No hay mucho aquí excepto polvo, grava, árboles y algunas casas rodantes, aunque hay algunos manantiales termales justo fuera del pueblo, y Butch Cassidy robó un tren en el primer ferrocarril transcontinental a unas millas de distancia. Crecí con una madre soltera. Aunque no parecía usar términos como estricta o restricciones, sí me dijo que nunca me acercara a la casa del viejo Bob Barnes. Viviendo en una casa rodante en las afueras del pueblo, Bob se ganaba la vida seleccionando artículos de la basura de la gente que podía vender o transformar en otra cosa. Además, nunca lo hacía durante el día. Sin embargo, incluso cuando lo atrapaban, la mitad de las personas tenían demasiado miedo para hablar, porque sabían que había matado a alguien y se había librado. Mamá me dijo que él era un monstruo y que tenía una amiga cercana de la secundaria que había sido asesinada por él. Sin embargo, eso fue lo único que me compartió sobre el asunto, y asumí que simplemente era porque era demasiado doloroso hablar de ello. A lo largo de los años, he recogido fragmentos de información sobre la vida de Bob y el asesinato del que supuestamente se libró. Descubrí que se ofreció como voluntario para combatir en Vietnam. Sin embargo, simplemente no pudo volver a la normalidad después de regresar a casa. Las personas advertían contra ir al lado norte por la noche porque el viejo Bob probablemente estaría allí cazando ardillas para la cena de la noche siguiente. Había colocado su camper justo allí, cerca del lago East Allen. No queremos que piense que eres una ardilla ahora, decían los ancianos con esa expresión seria en sus ojos. Ahora, sin embargo, todos fingían tenerle miedo. Algunos incluso parecían sentir pena por él. Recuerdo que cuando tenía alrededor de 14 años, estaba pasando el rato con un amigo mío, y su madre nos estaba llevando a algún lugar cuando él mencionó al viejo Bob. Mi amigo lo estaba hablando como si fuera el hombre del saco. Sin embargo, el único comentario de su madre sobre él fue: «Ese pobre hombre, todo lo que quiere es que lo dejen solo». Mi amigo entonces dice: «Mamá, mató a alguien». Cuando ella dijo que sí lo hizo y que debías evitar su casa rodante a toda costa, joven, notaste un cambio extraño en ella, como si se estuviera poniendo una máscara, y parecía como si la hubiéramos tomado por sorpresa sin intención. Me tomaría varios años comprender completamente qué era esa criatura, y para cuando tenía 17 años el viejo Bob era definitivamente el diablo para mí. Una noche, después de emborracharse, mi madre me relató la historia del asesinato de su amigo. Por parte de Bob, no era alcohólica ni nada por el estilo. Simplemente disfrutaba viendo Dallas y Falcon Crest en una noche de viernes con algunos coolers de vino. Sin embargo, cuando regresé a casa de la casa de un amigo, una noche, ella estaba llorando mientras miraba viejas fotos de ella y sus amigos de la secundaria, incluyendo al chico al que el viejo Bob supuestamente había matado. Me dijo que porque dos de sus amigos estaban saliendo, solían juntarse tanto dentro como fuera de la escuela. Agregó que él era un buen chico que no merecía morir de esa manera o a tan temprana edad, aparte de que le gustaba la fiesta un poco demasiado. Él y algunos de sus amigos habían estado bebiendo junto a ese lago cuando él fue a los arbustos para tomar un descanso. En ese momento ve a alguien moviéndose a través de los arbustos mientras lleva lo que parece ser un niño pequeño sobre su hombro. La persona que empieza a correr con este niño sobre su hombro fue gritada por el amigo de mamá, así que decide perseguirlo con sus amigos. El hombre deja caer al niño, se voltea y dispara después de que llegan a él y al amigo de mamá. El amigo de mamá cae pesadamente. Antes de que siquiera tocara el suelo, el pobre hombre ya estaba muerto. Además, el niño que salvaron murió después de ser enviado al hospital, debido al daño en los órganos causado por una gran cantidad de tranquilizantes en su sistema. Según todos los niños presentes en el lago esa noche, el viejo Bob disparó al amigo de mamá. Sin embargo, por alguna razón, nunca fue atrapado ni encarcelado. Y al fin comprendí por qué todos lo odiaban o le temían. Tal vez todo el evento era simplemente desconocido para la madre de mi amigo. Yo sí lo sabía, pero eso explica por qué ella dijo esa extraña cosa sobre ese pobre hombre. Y a medida que pasaban los meses, mi animosidad hacia él se hizo más fuerte, hasta que finalmente decidí tomar acción.
Mis amigos ya sabían cuánto detestaba al viejo Bob por causar a mi madre este trauma de por vida, porque ya les había contado sobre ello. Sin embargo, no mencioné la idea de tomar acción hasta una noche, mientras estábamos reunidos alrededor de la fogata. Cuando uno de mis amigos preguntó sobre la muerte de su padre por sobredosis, reconoció que era real, como nunca se sabía cuándo la madre de la niña podría aparecer detrás de ti en una tienda o lo que sea. La gente no quería hablar de ello. Sin embargo, la principal diferencia entre esa historia y la que él había oído era que la niña había llegado al pueblo y no había sido encontrada cerca del lago, pero no nos importaba ese pequeño detalle. A mí no me importaba de todos modos. El viejo Bob todavía tenía que pagar por sus acciones de todos esos años atrás, y la historia permanecía esencialmente sin cambios. Así que esa noche, mis amigos y yo elaboramos el plan. Planeaba caminar hasta su casa rodante en medio de la noche, prenderle fuego y luego vigilarla para asegurarme de que nadie se levantara y se moviera. Sí, soy consciente. Es una idea estúpida. Tenía la opción de matar al hombre, pero planeaba quemar su casa rodante y luego, mientras me iba, él se despertaría, saldría corriendo y se quedaría allí enojado antes de tener que mudarse. Sin embargo, porque era tan joven y tan estúpido, las cosas no salieron exactamente así. Y tomó algo de tiempo antes de que tuviera el valor de sifonear la gasolina que necesitaba para completar la tarea. No tenía dinero en absoluto. Finalmente robé una lata de diluyente de pintura de los suministros de arte de nuestra escuela. Luego, un viernes por la noche, después de pasar tiempo con mis amigos alrededor de la fogata como de costumbre, fingí ir a casa cuando en realidad me dirigía a la casa del viejo Bob. Caminar alrededor del lago hasta el lado opuesto tomaba aproximadamente 1 hora. Después de estar quizás a media milla de distancia, apagué mi linterna y seguí el borde del agua hasta que pude distinguir una luz que emanaba de la casa rodante del viejo Bob en la distancia. Siguiendo mi estrategia, observé el área durante quizás 40 o 45 minutos hasta que el sonido de la televisión cesó y la tenue luz que podía ver desapareció. Esperé 1 o 2 minutos más hasta que todo estuvo quieto y silencioso. Entonces, tomé el recipiente de diluyente de pintura de mi mochila y comencé a acercarme sigilosamente a la casa rodante de Bob. Para cuando llegué a unos pocos pies, mi corazón latía con fuerza. Además, el silencio continuo de la casa rodante me hizo creer que había entrado completamente sin ser notado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir mi lata de diluyente de pintura, escucho un fuerte clic a mi derecha, que inmediatamente reconocí como el de un arma, y luego alguien pregunta: ¿Qué tienes ahí, chico? Sabiendo que era el viejo Bob y que me había pillado infragante intentando incendiar su propiedad, me quedé completamente congelado. Pensé que en cuanto viera la lata de diluyente en el suelo, me volaría la cabeza sin pensarlo 2 veces. Por eso permanecí mudo. «Suelta lo que llevas, chico», ordenó con voz ronca. Dejé caer la lata. El haz de su linterna la iluminó al instante. Al darse cuenta de lo que planeaba, su tono se endureció. «Date la vuelta. Quiero verte la cara antes de matarte». Mi cuerpo no respondió. Estaba paralizado de terror. De repente me agarró con fuerza, me giró violentamente y me empujó lejos de él. Cuando sus ojos se clavaron en mi rostro, algo cambió en su expresión. Bajó el rifle lentamente y se quedó mirándome en silencio durante un largo minuto. Quería suplicarle que no me matara, pero el miedo me había robado la voz. Entonces, de golpe pronunció mi nombre completo. El pánico se mezcló con una confusión helada. ¿Cómo diablos sabía quién era yo? Él conocía mi nombre y también el de mi madre. Después de que confirmé mi identidad con voz temblorosa, logré preguntar lo primero que salió de mi boca: ¿Cómo me conoces? El viejo Bob guardó el arma y me dijo con calma sorprendente: «Entra al tráiler, te voy a responder todas tus preguntas». Una vez sentados dentro de su vieja casa rodante, me preguntó qué me había contado exactamente mi madre sobre él. Le solté todo el odio que llevaba acumulado, cómo lo culpaba por haber asesinado al amigo de mamá y haberle causado ese trauma de por vida.
Le repetí la historia tal como ella me la había relatado, sin omitir ningún detalle sangriento. Él escuchó en silencio, sin interrumpirme ni una sola vez. Cuando terminé, una sonrisa cansada y amarga se dibujó en su rostro marcado por los años. Está bien, muchacho. Esta es la historia real. El amigo de mi madre no era el buen chico que ella describía. Desde la adolescencia era un sujeto problemático y retorcido. Lo expulsaron de la escuela por robar ropa interior del vestuario femenino. Lo detuvieron por exhibirse ante estudiantes más jóvenes, pero salió casi impune alegando que solo estaba orinando. En los meses previos a su muerte, lo habían visto varias veces hablando con niños del barrio. Cuando los padres lo confrontaban, decía que solo jugaba con ellos. La noche de los hechos, el viejo Bob estaba cazando ardillas como de costumbre, cuando vio a un grupo de adolescentes ebrios caminando junto al lago. Gracias a la luna llena, lo siguió. Uno de ellos cargaba sobre su hombro algo que parecía una niña inconsciente, con el cabello largo brillando bajo la luz plateada. Al acercarse, comprendió que aquellos desgraciados se preparaban para cometer una atrocidad. Encendió su linterna y ordenó que soltaran a la niña. El que la cargaba, el amigo de mi madre, sacó un cuchillo para clavárselo en el pecho. Bob no dudó, le disparó 2 veces con su calibre 22 y lo mató en el acto. Luego tomó a la niña casi moribunda por los tranquilizantes y la llevó hasta la antigua estación de servicio, donde la dejó con el empleado de turno nocturno. Le informó quién era el muerto antes de desaparecer. A la mañana siguiente lo arrestaron, pero su relato era creíble y los padres de la niña estaban demasiado agradecidos como para odiarlo. Para ellos era un héroe. Sin embargo, Bob nunca se sintió como tal. Había jurado tras Vietnam no volver a matar a nadie, y acababa de hacerlo. Lo que más lo destrozaba era que los otros cómplices hubieran escapado sin castigo. Por eso decidió vivir aislado. Sospechaba que mi madre podía ser una de aquellas personas que huyeron esa noche. No me importa si me crees, me dijo con voz grave. Solo quiero que hagas una cosa. Ve a casa, cuéntale todo esto a tu madre, y mírala fijamente a los ojos cuando le preguntes si es verdad. Eso fue exactamente lo que hice. Nuestra relación nunca se recuperó después de aquella confrontación. Esa es también la razón por la que no he vuelto a Wyoming en casi 20 años. Después de salir del tráiler del viejo Bob, todo mi mundo parecía haber cambiado de repente. Caminé de regreso alrededor del lago, con la mente revuelta. El odio que había alimentado durante años contra aquel hombre se desmoronaba con cada paso que daba. Ya no sabía qué creer, ni en quién confiar. Cuando llegué a casa, mi madre aún estaba despierta. Estaba sentada en la sala mirando viejas fotografías, con los ojos hinchados. Al verme entrar a esa hora con la cara pálida, se alarmó, sin rodeos. Me senté frente a ella y le conté absolutamente todo. Le hablé de mi plan de incendiar la casa rodante, de cómo el viejo Bob me había sorprendido y sobre todo, de la historia real que él me había relatado con todo detalle. La niña inconsciente, el cuchillo, los disparos y cómo los otros adolescentes habían huido dejando atrás el horror. Mi madre negó todo al comienzo. Decía que Bob era un mentiroso, que nunca debía creerle. Sin embargo, cuando la miré directamente a los ojos y le repetí los detalles más dolorosos, su expresión se derrumbó. Las lágrimas aparecieron y ya no pudo sostener mi mirada. No confesó abiertamente su participación aquella noche, pero su silencio y su llanto lo dijeron todo. Hablamos durante horas, hasta que amaneció. Fue una conversación dura, llena de dolor, reproches y verdades que habían permanecido enterradas demasiado tiempo. A partir de esa noche, nuestra relación cambió para siempre. El cariño seguía ahí, pero la confianza se había roto de una manera que nunca logramos reparar del todo. Pocos meses después, tomé la decisión de dejar Medicine Bow. El pueblo ya no era mi hogar. Se había convertido en un lugar cargado de recuerdos oscuros y secretos familiares. Mi despedida con mi madre fue fría y breve. No hubo abrazos ni promesas de volver pronto. Casi 20 años han pasado desde entonces. Nunca he regresado a Wyoming. Todavía me pregunto a veces si el viejo Bob sigue viviendo en su tráiler junto al lago, y si mi madre ha podido encontrar algo de paz con el peso que carga desde su juventud.
Esa noche me enseñó una lección que nunca olvidaré. Las cosas rara vez son blancas o negras, y los monstruos a veces viven más cerca de lo que imaginamos. Después de aquella noche, el peso de la verdad cayó sobre mí, como una losa que todavía me aplasta los pulmones en las peores madrugadas. Ya no podía mirar a mi madre, sin ver en sus ojos la sombra de aquella niña inconsciente, y el silencio cómplice que había protegido durante décadas. El monstruo no vivía en un tráiler destartalado junto al lago. El verdadero monstruo había dormido bajo el mismo techo que yo. Me había abrazado, me había mentido con una sonrisa mientras el odio crecía dentro de mí, como un veneno lento. Dejé Medicine Bow semanas después, con la rabia hirviendo en las venas y la mochila cargada de recuerdos que no quería llevar. El autobús se alejó por el camino polvoriento, y yo no volteé ni una sola vez. No hubo despedida emotiva, solo un cuídate seco que sabía despedida definitiva. Mi madre intentó retenerme con lágrimas, pero ya era tarde. Algo se había roto entre nosotros que ninguna disculpa podía arreglar. Han pasado casi 20 años. Vivo en una ciudad grande, rodeado de ruido y luces que no dejan espacio para fantasmas. Tengo un trabajo, una pareja y una rutina que parece sólida desde afuera, pero hay noches en las que despierto empapado en sudor, con el eco del clic de aquella escopeta retumbando en mis oídos y la cara cansada del viejo Bob clavada en la memoria. A veces busco noticias del pueblo en internet, solo para saber si él sigue vivo, cazando ardillas y cargando solo con su decisión de salvar una vida a costa de convertirse en el villano de todos. Mi madre todavía está allí. Hablamos por teléfono de vez en cuando, conversaciones cortas y huecas que evitan cualquier tema profundo. Nunca volvimos a mencionar al viejo Bob ni aquella noche en el lago. Algunas verdades queman demasiado como para tocarlas de nuevo. Aquella experiencia me destrozó y me reconstruyó al mismo tiempo. Aprendí que las historias que nos contamos para dormir tranquilos pueden ser más peligrosas que la realidad cruda. Creé un demonio en mi cabeza durante años, alimentado por medias verdades y miedo colectivo. Y cuando finalmente miré al supuesto diablo a los ojos, descubrí que solo era un hombre roto por la guerra que había tenido los cojones de hacer lo correcto, mientras los demás huíamos como cobardes. El verdadero horror no fue el disparo, ni la niña que no salvamos del todo. Fue darme cuenta de que todos somos capaces de convertir a alguien en monstruo solo porque nos conviene esa versión, y que a veces el héroe termina solo, odiado y olvidado en una casa rodante al borde del lago. Nunca regresé a Wyoming, y probablemente nunca lo haga. Medicine Bow se quedó atrás, junto con el niño ingenuo que creía que el mundo era blanco o negro. Ahora sé que el gris es el color de la verdad, y que duele como el demonio.